entre el debate en torno al homeschooling que instaló el presidente Javier Milei y esa desregulación que también llega al campo educativo y el impacto de la inteligencia artificial en el campo educativo. ¿Cuál es el sentido de la escuela hoy? De eso vamos a hablar hoy con la persona indicada, Pablo Aristizábal. Muchísimas gracias, Pablo, por estar en la repregunta. Qué lindo estar acá. Muchas gracias. Pablo, lo he visto conmover a miles de maestros en el interior del país con una mirada profunda, un análisis profundo sobre la educación, sobre el rol de los docentes, sobre qué es aprender y qué es enseñar. Pablo es un emprendedor muy particular, salta del campo educativo a la educación y la tecnología. Es un emprendedor que creó la cátedra de emprendedurismo, cátedra emprendedora, así se llama, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Enseña allí hace más de casi 25 años. Esta cátedra tiene casi 20 años. Salta entre esos mundos y siempre la educación está en sus ejes, para pensarlo de una manera muy distinta. Así que vamos a intentar analizar esta cuestión. Me encantó. Homeschooling, inteligencia artificial, por distintos motivos, obligan a pensar otra vez el sentido de la escuela. Sí. Vamos a plantear esa cuestión, el sentido de la escuela antes y después de estos debates, Claro. antes y después de la erupción de la inteligencia artificial, antes y después del debate en la Argentina sobre el homeschooling. Sí, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Lograr que los alumnos aprendan a dar sentido a la vida. O sea, ese es el sentido esencial de la escuela y tiene que ver con los aprendizajes fundamentales. Si lo cruzamos con algún problema de la actualidad, que yo siempre me pregunto, los aprendizajes fundamentales, en mi manera de ver, son 6. Aprender a ser, esencia, ser humano. Aprender a vivir juntos, convivencia. Aprender a conocer, tener conversaciones nuevas, curriculares, para yo poder decir quién soy. Aprender a aprender, porque en un mundo de constante cambio, si no tenés la capacidad de aprender a aprender de manera autónoma, no tenés ninguna posibilidad, porque si todo cambia, vos tenés que seguir aprendiendo. Aprender a crear, que es más que hacer. Por eso yo propongo hacer learning by creating, o sea, aprender creando, no recordando, ni tampoco haciendo, como proponían los norteamericanos, o proponen los norteamericanos. Y en esos aprendizajes fundamentales, y el último, perdón, porque me faltaba uno más, el 6 es aprender a aumentar, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Déjame decir algo antes, un tema central. Pablo es, en esta idea de educación y tecnología cruzadas y potenciada una con la otra, Pablo es el CEO de FlexFlix, una plataforma de streaming con contenidos curriculares, aprendizaje y entretenimiento al mismo tiempo. Y además en 2018 ganó el Martín Fierro al mejor programa infantil juvenil por los creadores, un programa de educación y entretenimiento que se transmitía por Telefe en ese momento. Desde hace muchos años, pero décadas, está en ese mundo y, por ejemplo, ha sido proveedor de plataformas de software y de contenidos curriculares para el Plan Ceibal, ese plan tan efectivo de alfabetización digital y de aprendizaje online que implementó Uruguay. Por eso la pregunta sobre la inteligencia artificial es central. Pablo, en 2019 hicimos una entrevista que fue muy enriquecedora y Sí. sobre el sentido de la escuela, cuando no se hablaba de homeschooling en la Argentina y cuando la inteligencia artificial no era un tema, porque esto se instala a partir del chat GPT el año pasado. Vos decías esto en relación a cuál era el sentido de la escuela. La institución, sobre la escuela, ¿no? La institución más importante que nos queda a todos como nación para la cohesión social, para que nos encontremos todos a un mismo nivel por un tema de lenguaje. ¿Esa cohesión social está amenazada por una institución, por ejemplo, como el homeschooling, eventualmente en ese rol que vos le das a la escuela? Está amenazada en tanto nosotros tenemos 50% de chicos que no terminan la secundaria, está amenazada en tanto tenemos 70% de chicos que no tienen comprensión lectora, está amenazada en tanto la falta de equidad para, viste que yo te dije, aprender a aumentar. Vos, ¿sí? Y yo tenemos acá una inteligencia biológica, una inteligencia natural para el público. O sea, ahí arriba esa cabecita. Eso se produjo, llevó 14 billones de años desde el Big Bang a hoy para que vos tengas esa capacidad, esa inteligencia biológica y toda la gente que nos acompaña tenga esa inteligencia biológica. Ahora, la inteligencia artificial
tenemos que usarla con propósito. No tenemos que hablar más de inteligencia artificial, tenemos que hablar de inteligencia aumentada. ¿Qué significa? Es cómo yo aumento. Vino como un superpoder. Vino como un superpoder que aumenta mi producción. Si la uso bien, como un martillo. Si lo uso mal, mato a alguien. Si lo uso bien, construyo una casa. Entonces, si yo me pongo a pensar cómo uso con buen propósito la inteligencia artificial, ¿quién más que la escuela va a hacerlo? Porque la escuela es un órgano contracultura. Si nadie lee, en la escuela se lee. Entonces, si nadie usa bien la inteligencia artificial o si nadie usa bien el celular, en la escuela se usa para el bien. Si no es en la escuela, ¿dónde? ¿No? Y ahí es donde ahí se juega un tema que vos me preguntas, ¿está hackeado el sistema? El sistema está hackeado cuando un chico, por eso yo te decía los aprendizajes fundamentales, que no se trata de fotosíntesis. Fotosíntesis es uno de los aprendizajes fundamentales, que es aprender a conocer. Se trata de aprender a ser. ¿Cómo un chico va a matar a una niña de 9 años que pasó por escuela? O sea, ¿qué falló? Es que porque por la primaria... de la semana pasada. Exactamente, por el crimen de Uma. ¿Cómo un chico que pasó por la primaria? Probablemente abandonó la secundaria en segundo y tercer año ese chico. O sea, que a mí me da escalofrío. Sí. Sí, ahí hubo una escuela sin sentido. Claro, si pasó por la escuela, hubo una escuela sin sentido. Sin sentido ninguno. Suponete que él pudiera repetir qué es la fotosíntesis. Y no reconoce ni su vida ni la vida del otro. Ahora... y vos me preguntás sobre el tema social, ¿no? Y sí, está hackeado. Muchas cosas hay interesantísimas en lo que está señalando, Pablo. Una idea es que en la medida en que la pandemia dejó algunas lecciones, demostró que la escuela era más necesaria de lo que se pensaba. En algunos casos. La escuela... Es una de las enseñanzas. La otra que muchos papás se dieron cuenta cómo se está nivelando para abajo a sus chicos, bien, ¿no? Pero lo reconocen un rol, ¿no? Sí, la depresión obvio. De los adolescentes, sobre todo, y también de niños de primaria, en la pandemia, por estar fuera de ese encuentro social que es la escuela, y produjo impacto también en los aprendizajes. Entonces, hay una fantasía de que las herramientas online, e inclusive la inteligencia, o ahora más todavía con la inteligencia artificial, empoderan a los ciudadanos para hacer muchas tareas y que la educación personalizada podría beneficiar, por ejemplo, esa idea de que cada uno puede surtirse y compensar aquello que la escuela no da y potenciar entonces aquellos proyectos familiares de personas que deciden de darle a sus hijos educación en el homeschooling. ¿Cómo ves esa visión? El tema de homeschooling es un tema, yo te lo diría, a mí no me gusta hablar de extremos, ¿no? En estos años que yo me he dado cuenta que pasan los años y nada mejora, todo empeora, y eso es muy frustrante. ¿En la Argentina decís? Es en el campo donde yo más conozco, ¿no? O sea, conozco otros lugares, pero donde más conozco, es más, te diría que he ido a escuelas en México, en Colombia, en Chile, en Perú, pero son casos particulares que las escuelas, si yo tuviera un hijo de nuevo, los mandaría ahí. O sea, son escuelas con talleres, son escuelas donde los chicos crean, donde los chicos se aprende de todo lo curricular, pero a partir de resolver problemas complejos. O sea, es una de las habilidades, el pensamiento crítico, les promueven. Entonces, si vos me preguntas de lo que conozco de Argentina, son los datos, ¿no? La información que tenemos y la realidad, esto que te digo, no hace falta ser muy inteligente, ¿eh? No hace falta ser muy inteligente para decir qué pasó con ese chico. ¿Qué pasó con esos chicos que salen a matar a mansalva a una nena? Yo lo traigo a la nena porque es casi la esencia. Si no podemos discutir si está pintado o no está pintada, si hay calefacción o no hay calefacción. Yo cuando fui a la escuela no había calefacción y soy un alumno de la escuela pública y yo soy un profesor primero en orden mérito en la Universidad de Buenos Aires. Y toda mi vida fue una escuela pública. O sea, y a mí ¿qué me dio la escuela? Me permitió el ascenso social. Me permitió crecer, me permitió desarrollar mi potencial de ser. Después, volviendo al homeschooling y no llevándolo a un extremo, yo creo que sí tenemos que pensar una integración hogar-escuela. Entonces, la manera de integrar hogar-escuela es a través de la tecnología. Entonces, hay que abrir las aulas, hay que abrir las paredes de las aulas, porque la esencia de la familia en la educación la estamos minimizando. Esa mi mamá, que hoy no está, pero papá, a mí me enseñó a leer.
Sí, o completó lo que sucedía en la escuela. Y me acompañaba, claro, y mi papá claro. me acompañaba en las tareas. Y entonces no hay que minimizar el rol de la familia. Una familia que tiene padres recibidos, lo más probable es que los chicos se reciban. Una familia que tiene 100 libros en su hogar, las estadísticas dicen que el 90% se recibe de secundaria. Hay estadísticas que una familia que no tiene ningún libro en su hogar, la probabilidad que se reciba es el 10%, 15%. Claro. O sea, hay una relación, una correlación. Entonces, a mí más que ver el homeschooling como una manera de escaparse y que no me nivelen para abajo, yo pienso en una escuela híbrida. En una escuela híbrida donde se involucra a la familia, donde frente a un televisor yo pueda unirme con mi hijo y mirar 15 minutos algo sobre triángulos y que esa conexión emocional, sí, sí. Porque el motor de la acción en el aprendizaje es la emoción, no la motivación. Y eso parece menor, pero la motivación es algo extrínseco. O sea, yo si vos haces esto, te voy a poner un 10. Les importa nada. Algo nosotros que en la era del progreso y todo eso nos importaba. Entonces vos le decís, no te vas de vacaciones. Todo es exógeno a él. Sí, sí. La emoción, la pasión por aprender, hay que recrearla, hay que regarla y sale de adentro del alumno. Pablo, en esta irrupción de la inteligencia artificial hay muchísima preocupación porque desde una mirada crítica de esa herramienta y negativa, la inteligencia artificial es vista como un reemplazo del esfuerzo que toma a un estudiante, a un alumno de primaria o de secundaria, elaborar ciertas tareas, elaborar tareas complejas, producir un ensayo después de una serie de lecturas, una síntesis después de una conferencia, interpretar, descifrar con las herramientas de alfabetización básica, interpretar y producir un propio conocimiento. Y pareciera que la inteligencia artificial está ahí al alcance de la mano para apretar un botón, dar una orden básica y producir eso sin ningún tipo de procesamiento propio. ¿Cómo ves esa mirada negativa? ¿Qué falta ahí? Mirá, te voy a decir dos cosas. A mí me preguntan si yo soy apocalíptico o integrado. No, como decía Humberto Eco. Como decía Humberto Eco, ¿no? Muy bueno. Yo soy apocalíptico. Y yo le dije, claro, yo que soy un conferencista de promover el buen uso, el uso con propósito de la inteligencia artificial, ¿cuándo se produce eso? Cuando aumenta la inteligencia biológica y natural de todos nosotros. O sea, si aumenta mi productividad, aumenta mi creatividad, un libro aumenta mi creatividad. Claro. Bueno, si lo leo y le hago una comprensión lectora. Si yo leo El Principito, soy una persona distinta. Y si lo leo de nuevo, soy otra persona. Y si lo leo de nuevo, soy otra persona. Sí, si subrayo, hago exactamente citas. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Yo tengo una visión, me preguntaban si soy apocalíptico, y yo tengo una visión que sí les contesto. Claro, todos se quedan sorprendidos. ¿Cómo vos sos apocalíptico si vos creaste una solución que promueve aumentar la inteligencia? Y yo les digo, soy apocalíptico si todos los niños no pueden equitativamente aumentar su inteligencia y solo algunos pueden usarla bien. Y ahí la segunda parte de la respuesta. Usarla bien es la clave. Usarla bien es la clave. Pero ahí viene, déjame que traiga una reflexión de una conversación entre Sócrates y Menón, que la historia es muy linda, pero no la voy a contar porque no tenemos tanto tiempo, pero lo importante es que lo que sale es la mayéutica, que de la conversación sale la comprensión. De lo que se trata no es de describir las cosas, sino comprender las cosas. Es un abismo. Todos podemos describir, sí, pero comprender. Si yo te digo qué es una plataforma para buscarte de autos, bueno, si puedo usar un nombre, Uber. Sí. Entonces te dice, sí, es una cosita que vos entras y te pedís el auto, es un taxi que viene. No. Es la transformación de la manera como nos transportábamos. Porque antes vos girabas alrededor de los transportes, vos ibas a buscar el taxi y ahora el taxi gira alrededor tuyo. Claro. Entonces hay una transformación gigante. ¿Pero por qué? Porque lo describen, no lo comprenden. Entonces, por eso te traigo esto, por lo que decía Sócrates con Menón y la mayéutica. De la conversación sale la comprensión. ¿Y qué es conversar? Conversar es el arte de escuchar. La escucha activa. Si yo te escucho, si me interesa lo que decís. Si te miro a los ojos, si te estoy prestando atención, presto atención a tu pregunta. Si el chico no presta atención, no tenemos ninguna posibilidad porque es el inicio del todo. Ahora. Sí, en la escuela una actividad central, casi constitutiva y fundante de lo que es una escuela es esa conversación interesante y relevante. Exacto. Ahora, dije, conversar es el arte de escuchar, pero digo algo más.
y de saber preguntar. Y la escuela divina, hermosa, que ama a este señor, porque fue el que constituyó a este señor con mi familia, ¿sí? Toda la escuela. Yo fui a toda la escuela pública. A mí no me pueden hacer ningún cuento porque yo fui toda escuela pública y bastante de nivel social. Yo era de Bernal. Sí, sí. Soy de Bernal. Bueno, en realidad no vivo ahora en Bernal, pero me siento de Bernal. Sí, sí, sí. De un lugar, de una escuela. Clase media popular. Clase media popular. Sí. Y esas maestras genias, no solo de mí sacaron seres humanos que pueden desarrollar su potencial de ser, sino de todos mis compañeros. Después fuimos a una secundaria espectacular, industrial, y después fuimos a una universidad espectacular. Ahora, no es lo mismo lo que está pasando ahora. Déjame, a mí, a pesar que yo hago todos estos elogios, me llenó de respuestas. Yo era bueno si tenía muy buenas respuestas, pero el futuro del mundo es tener buenas preguntas. En la inteligencia artificial, para la gente, hay una cosa, para desmistificar a la gente la inteligencia artificial. Se creó como una emulación de un cerebro. ¿Sí? Vamos a ponerlo, se creó como una emulación de un cerebro. ¿Qué puede hacer esa emulación de ese cerebro? Diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, decirle quiero un resumen. O por ejemplo, decirle quiero un rap sobre la fotosíntesis. Sí, sí. Quiero un rap sobre o quiero que quiero un cuento, como María Elena Walsh, sobre la circunferencia. Sí, esa inteligencia artificial, ese cerebro artificial alimentado por datos que ya existen. Exactamente. Y por patrones que ya existen, produce nuevos contenidos. Exactamente. Entonces, pero esos nuevos contenidos no produce nada si yo no hago una buena pregunta. Nada. Entonces, de lo que tenemos que lograr es que los niños, ¿sí? Y los docentes sepan preguntar. Porque si yo como recurso didáctico para un docente, es arrasadoramente potenciador. Porque si yo le digo, yo sé que mis alumnos tienen una bandita, ¿no? Y pueden tocar, uno toca la batería, el otro toca. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer un rap sobre integrales. Integrales. No, algo. Sí, sí. Entonces y yo introduzco la clase de esa manera. Yo conecto a los chicos, empiezan a conectar las palabras de lo que estamos hablando. Cuando vos le decís fotosíntesis a un chico y no tiene la palabra síntesis, para él es estar en Rusia. O sea, es estar en un aula de rusos. Está repitiendo de memoria. Claro. Ahora, Pablo, ¿qué es hacer buenas preguntas? Bueno, ahí justamente... Hay un concepto en inteligencia artificial que es el prompting, al que vos estás apuntando últimamente mucho. ¿Qué es eso y qué tiene que ver con hacer buenas preguntas? La manera que nosotros nos conectamos con esa emulación de ese cerebro, lo fascinante, que por eso GPT viene de Transformer preentrenado generativo. Transformers es la red neuronal. Preentrenado es toda la información que le pusieron. Claro. Si más información tenés, mejor es. Sí. Generativo es que podemos conversar como conversamos nosotros dos, como conversa cualquier humano. Para colmo ellos se llevaron la sorpresa, ni se imaginaron que al poner todo el preentrenamiento, podés hablarle en cualquier idioma. Es una cosa casi... para ellos también es una cosa inexplicable. Sí. Que no saben por qué se creó. Pero bueno, pasó que este Transformer con preentrenado habla en cualquier idioma. Entonces yo agarro y le digo generativo. Esto es lo fabuloso. Y mira, déjame que te dé un dato que va a ser muy impactante para la gente. Para llegar a 100 millones de usuarios, porque acá la adopción, 1 de 4 chicos menores hoy en España usa inteligencia artificial. Ahora, si la sabe usar bien o la sabe usar mal. Sí, la sabe usar, la está usando para zafar de una tarea escolar. Para zafar de una tarea escolar o para aumentar su capacidad de pensamiento crítico, para poder decir, no me está contestando bien, voy a cotejar otras fuentes. ¿Sí? No, qué bien, ahora que cotejé todas estas fuentes me lo corrigió gramaticalmente. ¿Así tengo que escribir yo? Ah, qué diferente a como yo creí que yo escribo. Vos pensá, tuviera dos elementos. Pero el prompting ahí, porque quiero que... Claro. No, el prompting es la manera, es la manera que yo le pregunto, ¿sí? O que yo le pido. Por eso prompt viene de petición. O sea, cómo yo pido a la inteligencia artificial. Y ahí, yo pido mal, si yo voy a McDonald's y le digo, bueno, perdón por la marca, ¿no? Y yo le digo, ¿me das una marca del otro? Me va a decir, no, yo no vendo eso. Claro. Si yo pido mal, la respuesta viene mal. Entonces, por eso es tan importante. Una buena pregunta. Es la esencia de la nueva educación. Está revelando un aprendizaje profundo. 100 millones de usuarios le llevó 2 meses a la inteligencia artificial de adopción. O sea, 100 millones de usuarios lo usaron en 2 meses. Para tomar conexión de qué es eso, qué significa, a Facebook le llevó tener 100 millones 5 años. 5. O sea, a la inteligencia artificial que la adopten 2. Y hoy, 1 de cada 4 chicos de España, salió esta investigación hoy, usa la inteligencia artificial menores de edad. Menores de 18, o sea, en la escuela primaria y secundaria. Primera escuela y secundaria, K12. K12.
Del jardín de infantes al secundario. Claro, son chicos que dicen, bueno, o sea, capaz que por ejemplo, viene un papá, vos tenés un papá, por eso mirá, volvemos a lo del papá. Sí. Vos tenés un papá que sabes que a tu hijo le gustan los dinosaurios, le gusta la plaza tal y le gustan los leones. Y vos le decís a la inteligencia artificial, ¿me podrías hacer un cuento estilo Platero y yo? Sí. Pero que trate sobre dinosaurios, y yo le leo ese cuento de lo que a él le gusta. Claro, ese enano dice, ay papá, ¿me haces otro cuento? Pero lo importante es el cuento, lo importante es la conexión, lo importante es el mimo, lo importante es estar con él. Sí, y eso no reemplaza el intento de un chico de escribir su propio cuento. Claro, no, es que eso no, al revés, lo estimula. Lo estimula, puede querer. Pero obviamente, porque es para un montón de chicos, porque nosotros hablamos del mundo desde nosotros como, a ver, nosotros somos una élite de la élite. O sea, toda nuestra capacidad de escuchar, de preguntar, de aprender a aprender, de imaginar, de tener autoestima, de tener autoconocimiento, de tener autonomía. Vos anoche te preparaste para la charla conmigo, yo me preparé. ¿Por qué? Porque a esta edad, porque todavía tenemos un niño adentro, porque todavía nos asombramos, porque todavía tenemos ganas de seguir aprendiendo. Pablo, ¿no? Tengo muchas preguntas y se nos va a ir acabando el tiempo. Un aspecto central. Hay una gran pregunta sobre el rol de los docentes y si los docentes de hoy están preparados para ese proceso tan rico y tan complejo al mismo tiempo. Lo que vos estás planteando es que hay un uso interesante de la inteligencia artificial, que bienvenido sea en la educación. Ahora, en lugar de dejar afuera al docente, ese uso implica un docente que maneje muy interesantemente la herramienta de la inteligencia artificial para llevar al alumno a ese terreno de la expansión de su cerebro y de sus emociones con la inteligencia. Entonces, se vuelve todavía más delicada el problema de la formación docente. Lejos de que la inteligencia artificial resuelva el problema, lo está complejizando. Sí, es un gran punto, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. A ver. Yo creo que es una herramienta poderosísima para los docentes. Los docentes que tienen transposición didáctica, ¿qué hacen los docentes? Los docentes, algo que es complejo, lo seccionan para explicarlo de a pasos para que vos llegues a entender el tema. Lo traducen para el idioma escolar. Exactamente, digamos, paso a paso. Vos no puedes aprender a sumar de una manera si no sabés primero sumar 2 más 2. Sí. O sea, tenés que primero empezar por 2 más 2, después y así vamos avanzando, ¿no? Lo más difícil en esta didáctica es lograr la atención del alumno. Entonces, yo creo que cuando los docentes... Primero te voy a decir, a la primera pregunta, el rol del docente. El rol del docente es clave. Es casi, te diría, ¿por qué? Pablo, ¿por qué? Porque son los que generan un hábito. Mirá, acordate cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Nos generaban un hábito, que era, bueno, vamos al diccionario, si no sabes algo, lavarte los dientes. Todas las noches te decían, lavate los dientes. Eso es un hábito. Bueno, no sabes, papá, ¿qué significa tal palabra? Vamos al diccionario. Papá, tengo un problema de tal cosa. Vamos a la enciclopedia británica. ¿Te acordás de aquella que nos compraban? Sí. Entonces, eso es un hábito. Vos tenés que generar un hábito. Y el que puede generar el hábito positivo del uso con propósito. Acordate que es el uso con propósito. ¿Cuándo es el uso con propósito? Cuando yo sé que, en vez de mirarlo como una herramienta negativa, es mirar a ver qué creaste, a ver cómo preguntaste. Qué interesante cómo preguntaste o cómo creaste esta imagen. Porque aparte, vos no solo preguntas, y por eso es interesante con tu programa, tenés que repreguntar, porque probablemente la inteligencia artificial, si no le diste el marco correcto, ¿sí? Se lo voy a hacer fácil a la gente. Si vos, por ejemplo, querés que te resuelva un tema de marketing, vos le tenés que decir, quiero que solo pienses como un experto en marketing. Si vos no haces esa pregunta, la inteligencia artificial responde desde cualquier lugar. Ahora, si vos le concentrás, entonces, hacer bien la pregunta, hacer bien la petición. Hay que alimentarla como un Tamagotchi, que la gente que sabe el Tamagotchi, que vos lo tenés que ir alimentando y de golpe te da una mejor, bueno, como una planta, ¿no? De golpe te aparece una flor. Y eso aumenta tu productividad y tu creatividad. Esta idea de con propósito, lo que decías hace unos minutos, ¿no? Un libro puede ser leído para aprender de memoria sin comprender. La inteligencia artificial también puede ser utilizada sin un propósito interesante. ¿Y quién si no la escuela? Claro. Porque está bien, podemos decir, algunos papás lo van a poder hacer. Pero ¿quién si no la escuela da esta equidad? Si vos no guiás
Porque lo que somos nosotros los docentes, guiamos a los niños a que encuentren su propia manera de aprender a aprender, que esa es la clave, ¿no? Y Pablo, desarrollar. El aprender a aprender, esta idea de hacer consciente cómo se aprende para poder aprender cosas nuevas. Es una metacognición. Está más allá de lo que yo conozco. Meta viene de más allá. Y hay otra cuestión que vos venís señalando hace muchos años, que es la cuestión de el hacer. Claro. No hay aprendizaje profundo sin el hacer. Y la peor, inteligencia artificial no deja el hacer a un costado, porque uno imagina el hacer en relación al hacer, por ejemplo, de las escuelas técnicas buenas, donde todo el conocimiento teórico, vas al taller, se aplica, termina dando un resultado muy concreto, una transformación de la realidad en una creación muy concreta. ¿Te acordás de las charlas que di? Te he escuchado mucho y hemos hablado también. Sí. Entonces, ¿no queda soslayado el hacer con la inteligencia artificial? No, todo lo contrario. ¿Por qué el hacer es tan clave? Cuando yo aprendo bajo una lógica de memoria, ¿sí? Lo que yo sé es, voy a saber muchas respuestas, voy a saber repetir, voy a tener memoria, y es una habilidad cognitiva básica muy importante. Importante eso. En definitiva, la inteligencia artificial tiene una gran memoria alimentada por todos los datos. Bueno, claro. Pero es como que son dos cosas distintas, ¿no? Es una emulación de la inteligencia humana, una emulación. Si después querés que hablemos si esto me preocupa, si esta emulación llega a tener autonomía y conciencia, es otra discusión. Lo que estoy hablando es, hoy hay una herramienta que ayuda a aumentar la productividad y la creatividad. Entonces, cuando vos decís hacer, ¿no? O sea, pensemos así. Yo puedo aprender bajo un sistema de memoria, aparecen los norteamericanos y dicen, vamos a crear learning by doing, que significa aprender haciendo. Entonces, y si mirás Los Simpsons, ves que están todo el día con la maquetita, digamos, llevando la maqueta. El momento más es el momento de la maqueta. Cuando ellos representan la escuela, representan haciendo. Uno está haciendo y cada niño presenta su maqueta. Entonces, obviamente que la escuela industrial tiene mucha impronta del hacer, y para mí, yo fui a la escuela industrial, conozco mucho la escuela industrial, y creo mucho en ella, porque yo no aprendí a ser carpintero en la escuela industrial, yo no aprendí a ser hojalatero, porque es muy difícil entender la escuela si uno no entiende a McLuhan, que el medio es el mensaje. La escuela no es un fin. El fin no es los docentes. El fin son los estudiantes. El futuro va a ser learning by creating, aprender creando. Entonces, para yo crear, tengo que tener imaginación. Porque yo me tengo que imaginar. En el orden del manifiesto me tengo que imaginar algo. A mí me parece que pensamos mal porque pensamos de manera estanca. O sea, por ejemplo, te voy a decir algo muy fuerte. Muy fuerte. Chan, chan. Chan, chan. Te voy a decir, todo el mundo cree que una mejor educación trae una mejor economía. Y es todo lo contrario. Una mejor economía, un país que vos te imaginás, es que trae una educación. Si lo ponemos si vos te imaginás un país de alto valor agregado, de producción, va a generar una educación de alta producción. Si vos te imaginás un país lo vivimos en los países de comercio. Bueno, ¿qué tenés que saber? Sumar y... La economía y esa imaginación económica tira, la locomotora que tira del carro. Es la locomotora que trae... Vos tenés que imaginarte una matriz de generación económica, una matriz de generación de conocimiento, la escuela y la universidad, y una matriz de generación de empleo. Si vos no correlacionás la matriz de generación... Si los chicos solo saben hacer un bollo de pizza y vos ponés una fábrica de auto... No hay correlación. Entonces falla el empleo. Argentina tiene 500.000 pymes. Chile tiene 1.200.000 pymes. Son otro país. Entonces yo para conseguir... Y otra demanda educativa. No, yo creo que lo que tenemos que pensar porque nosotros tenemos que empoderar a la gente para que se emocione, porque la emoción es algo intrínseco de la persona. Es la motivación ¿entendés? Que encuentra Claro, alguien. yo tengo que motivarlo a que se emocione. Yo, facilitador, docente... No soy el que recibe los aplausos, es el estudiante. Digo, y esto es muy importante, a ver si lo puedo decir muy cortito, que es, vos tenés, amando, hijo mío, se aprende a amar. Rezando, hijo mío, se aprende a rezar. A hacer prompts y a usar bien la inteligencia artificial y a preguntar, se aprende preguntando. Entonces, nosotros tenemos que estimular mejores preguntas. Y la escuela estimula mejores respuestas. ¿Es mala la escuela? No. Era para la era industrial. Bien. Era la maquinaria para que yo pueda tener ascenso social en la era industrial. Es la era de la inteligencia, no la era del conocimiento, no la era de la información. Es la era de la inteligencia a la que hemos entrado
¿sí? A la nueva era, lo que nos hace diferente son las preguntas. Muchísimas gracias, Pablo Aristizábal. Haremos otras entrevistas para seguir abriendo ventanitas. Esto fue todo en La Repregunta. Muchas gracias.